Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. Poder que podemos nosotros recibir cuando entendemos lo que sucedió en la cruz del Calvario, no solo como un hecho histórico que sucedió hace algunos años y que es un referente para la humanidad entera, sino que experimentamos ese poder en nuestro corazón y recibimos ese intercambio divino. Entendimos que no nacimos para heredar maldición, sino que la cruz anuló todo decreto y toda resolución, y en vez de maldición nosotros recibimos bendición. El viernes estuvimos experimentando el poder de la sangre de Jesús y tuvimos cientos de testimonios en este lugar, personas que fueron libres de enfermedades, personas que experimentaron milagros instantáneos, físicos. Dios desapareció tumores, hernias, y eso pasa cuando creemos en lo que está escrito en esta palabra y celebramos los beneficios de la cruz. Amén. Pero hoy quiero hablarle acerca del poder de la resurrección, porque la cruz es el inicio de la bendición, pero la resurrección es la victoria final. La cruz es el inicio, la resurrección es la victoria final. Y por eso vamos a leer en Marcos capítulo 16 del versículo 1 en adelante. Tomo la descripción de Marcos porque hay unos elementos que quiero rescatar allí. Pero usted puede estudiar en su casa la versión de Mateo, la versión de Lucas, la versión de Juan. Le aseguro que allí va a tener grandes enseñanzas de lo que sucedió en la resurrección. Marcos capítulo 16 versículo 1 nos va a describir qué fue lo que sucedió cuando Jesús resucitó. ¿Quiénes fueron los primeros en verlo resucitado? ¿Cuál fue el resultado de esa resurrección? ¿Qué pasó en los discípulos? ¿Qué pasó en la iglesia? ¿Qué pasó con aquellos soldados que le crucificaron, aquellos líderes religiosos que le condenaron? Y de esto que sucedió en la resurrección vamos entonces a recibir múltiples enseñanzas, pero también vamos a recibir ese poder glorioso de la resurrección. Marcos capítulo 16 versículo 1. Si lo tiene allí, dígame amén. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra. Diga conmigo, la piedra estaba removida, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, versículo 5, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas fueron. ¿Quiénes fueron?
¿Quiénes fueron las primeras en verle resucitado? Y ellas se fueron del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. ¿Cuántas veces le informaron a los discípulos de la resurrección hasta allí? 2 veces. Versículo 14. Finalmente, tercera vez, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Para los discípulos fue difícil creer lo que más de 17 veces, por la evidencia de los 4 evangelios, Jesús ya les había dicho que había de acontecer. En diferentes textos de la Biblia, lo estudiamos el jueves, vemos que Jesús fue muy claro en decir que le era necesario padecer 3 días, morir, pero al tercer día resucitar, y allí entregarle a estos líderes eclesiales y entregarle a todos los discípulos que le habían oído un segundo nivel de poder. Ojo con lo que le estoy diciendo. Un segundo nivel de autoridad superior al que ya habían experimentado en la tierra. Mientras Jesús desarrolló su ministerio durante los más de 3 años, 3 años y medio quizás, Él manifestó milagros, Él manifestó sanidades, Él manifestó el poder a través de los hechos evidentes que mostraban que Él era el Salvador. Sin embargo, estudiando la palabra, nos podemos dar cuenta que lo que Jesús logró antes de la resurrección fue importante, pero no produjo el cambio, la transformación, no produjo el impacto que tenía que producir, porque todavía no se había vencido la muerte, la iniquidad y la maldición. Incluso cuando usted lee, por ejemplo, la descripción de Hechos capítulo 1 y 2, se da cuenta que el número consolidado de los creyentes firmes fue solo de 120 discípulos. O sea que con todos los milagros, que con todas las enseñanzas, que con todo el poder, Jesús, siendo Dios, solo logró consolidar 120 discípulos. Sin embargo, cuando Él resucita, pasa algo sobrenatural. Y es que en el momento que Él resucita, desata sobre los discípulos un segundo nivel de poder y autoridad, por cuanto la muerte había sido vencida, la iniquidad había sido cancelada, la maldición había sido anulada. Y ahora Él, en el poder de la resurrección, lo primero que le dice a los discípulos, donde les enseña durante 40 días acerca del reino de Dios, es lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra. Lo que Jesús les estaba diciendo es que ya tenía toda la autoridad para poder hacer la obra con un nivel de autoridad diferente. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces la resurrección suelta en los discípulos algo que se tiene que soltar en nosotros hoy. La resurrección empodera a los apóstoles para hacer una obra en medio de la persecución. La resurrección empodera a los apóstoles para predicar el evangelio a una gente que se le opuso, aún a la misma gente que le crucificó, aún a la misma gente que le condenó. Si bien resaltamos lo que Jesús hizo durante su tiempo de vida en la tierra, aún con todo eso Jerusalén quedó pervertida. Aún con todos los milagros, muchos desertaron. Y eso es lo que nosotros podemos evidenciar en la iglesia de hoy. Gracias a Dios hay megas iglesias, hay un crecimiento de las iglesias, de los discípulos, de los creyentes. Pero si todavía con la cantidad de creyentes que hay en Colombia no hemos logrado impactar y no hemos logrado transformar como debe ser, es porque todavía no hemos reconocido el poder que tenemos con la resurrección y como hijos de Dios. Y en esta mañana mi objetivo es que usted abrace ese poder de resurrección y después de este día empiece a experimentar una autoridad superior como nunca antes en su vida. Por lo tanto, lo que no ha logrado en años lo logrará en días. Por lo tanto, ese matrimonio que no se había restaurado se tiene que restaurar. Ese hijo que no se había convertido se tiene que convertir. Ese vicio que no había salido de tu familiar tiene que salir en el nombre de Jesús. Tu red tiene que crecer, tu casa de bendición tiene que crecer. Gente de autoridad te va a oír. Le predicarás a personas que están en escenarios de autoridad eclesial o gubernamental. Ellos te oirán, sus corazones serán compungidos. La gente cuando te escuche va a empezar a llorar, va a querer arrepentirse, va a querer congregarse, va a querer seguirte. ¿Por qué? Porque en ti está el poder de la resurrección. Eso fue lo que pasó en los Hechos de los Apóstoles. Jesús les comunica la importancia de recibir este segundo nivel de poder. En Hechos capítulo 1, el apóstol le dirige una carta a un hombre importante llamado Teófilo, diciéndole algunas cosas de lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 1, versículo 1. Y en esa descripción muestra cómo, versículo 2, hay una instrucción de ese segundo nivel de poder. Diga conmigo, la resurrección me da un segundo nivel de poder. Quiero sumergirlo en ese segundo nivel. Hasta este momento tú has visto el poder de Dios. Hasta este momento has visto sanidades. Hasta este momento has visto respuesta. Hasta este momento has visto liberación. Hasta este momento eres consciente de que Dios es real, de que Dios hace cosas sobrenaturales. Pero eso mismo era lo que le estaba sucediendo a los discípulos. Sabían hasta cierto punto. Pero fíjese que los que creyeron de últimas fueron los que ya caminaban con Jesús. Y los que creyeron de primero fueron los más pecadores. Yo me puse a estudiar bien a quién se le había manifestado en la resurrección primero. Y encontré la palabra que antes de Magdalena, porque Lucas refiere que fue Pedro, encontré que el primero fue el centurión, el que estaba ahí. Y yo decía, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Y el Señor me decía que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y que los últimos serán los primeros y los primeros serán postreros.
Por eso Dios está levantando una generación que no tiene tanto concepto teológico, que no tiene tanto argumento, no tiene tanta razón, pero se van a mover en unas dimensiones de poder y de autoridad que les va a permitir avanzar a un ritmo que será sobrenatural. Tú no serás exitoso por lo bueno que seas en el área en donde te desarrollas nomás. El éxito que Dios va a permitir que tú vivas en estos tiempos va a ser porque en ti está el poder de la resurrección, porque en ti hay algo que no hay en otros, porque en ti hay una autoridad, porque en ti hay una sabiduría, porque en ti hay un poder para atar, para desatar. Porque si Dios te permitió ser abogado, economista, arquitecto, diseñador, tecnólogo, emprendedor, eso es bueno hasta un punto. Pero para que pases el límite que tú quieres pasar en este tiempo, vas a tener que experimentar el poder de la resurrección, que hace que los límites se extiendan, que hace que las murallas se rompan, que hace que lo que era imposible sea posible. Porque cuando alguien porta lo sobrenatural y cuando alguien porta la resurrección, desafía el statu quo y empieza a moverse en dimensiones donde nunca antes se habían movido. Una cosa es un abogado normal, otra cosa es un abogado sobrenatural. Una cosa es un arquitecto normal, otra cosa es un arquitecto sobrenatural. Una cosa fue Pedro antes de la resurrección, pero después de la resurrección, Hechos capítulo 2, mire esto, Hechos capítulo 2, versículo 14. Antes de la resurrección, Pedro fue un discípulo de poder y de autoridad, pero con poca conquista. Después de la resurrección, en el primer discurso mostró el diferencial. Yo quiero decirte en esta mañana que si tú recibes el poder de la resurrección, saliendo de esta celebración serás diferente. Los resultados serán diferentes, el fruto será diferente, la gracia será diferente, el reconocimiento será diferente. Va a haber algo en ti, va a haber algo en ti que va a hacer que opere sobre tu vida algo que yo llamo como la ley de la atracción. Gente de importancia te va a llamar, gente de autoridad va a querer contar contigo, te van a invitar a proyectos de trascendencia en la nación. Alguien tiene que recibir lo que estoy soltando. Te van a invitar a participar en proyectos de trascendencia en la nación, de autoridad, de gobierno, de influencia. ¿Por qué? Porque sobre ti está el espíritu de la resurrección. Porque sobre ti hay algo que viene de Jesús, que viene de la cruz, que viene de la victoria. Es importante la preparación académica. Es importante la experiencia. Es importante prepararse, especializarse. Hacerse magíster, doctor, es importante, pero es superior cuando a eso le adicionas el poder de la resurrección. Ahí te vuelves imparable, ahí no vas a tener competencia, ahí nadie va a dudar que eres tú la persona correcta para desempeñar un rol que nadie más puede desempeñar. Cuando Pedro se llena del Espíritu Santo, ojo con Pedro antes de la resurrección, ojo con Pedro después de la resurrección. Antes de la resurrección negó a Jesús. Antes de la resurrección lo abandonó. Antes de la resurrección fue inconstante. Antes de la resurrección creía hasta un punto. Después de la resurrección se para en el capítulo 2 versículo 14, se pone en pie con los 11 discípulos, alzó la voz. Hay gente que me dice: pastor, pero usted ¿por qué no predica más bajito? Que esa gritería es terrible. Y yo les digo: mire,
Primero quiero explicarle qué significa la palabra predicación. La palabra predicación viene de una palabra keruso, que significa anunciar en alta voz. Si usted me quiere ver enseñando, pues lo invito a una enseñanza donde le doy instrucción. Pero si usted viene un domingo, me va a ver predicando. Y la predicación es el arte de gritar en alta voz las buenas nuevas de Jesús sobre los perdidos, sobre los quebrantados, sobre los que buscan del agua que les permitirá nunca más tener sed. Si tú eres de la resurrección, tú no vas a tener temor de hablar en voz alta. Si tú eres de la resurrección, donde te pares vas a alzar tu voz, y tu voz va a ser reconocida, y tu voz va a ser escuchada. Hay alguien aquí que le van a oír su voz, y cuando escuchen tu voz te van a respaldar. Cuando escuchen tu voz te van a apoyar. Cuando escuchen tu voz vendrán recursos, porque en tu voz está la resurrección. Porque en tu voz está el Espíritu de Jesús. Porque en tu voz está el Espíritu del Dios vivo. Eso es lo que te va a diferenciar de los demás. Diga conmigo: resurrección. Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, de frente. Cuando tú caminas en el poder de la resurrección, sabes hablar de frente, con autoridad, sin ofender. Se lo repito. Cuando tú caminas en la resurrección, te vuelves un experto en decir las cosas de frente, con autoridad, con poder, sin ofender. Eso lo logró el apóstol Pedro. Dice que alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Oiga eso tan poderoso. Y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y se para y empieza a describir todo el poder del Espíritu Santo. En el versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Cómo les habló? Diga conmigo: de frente, con autoridad, con poder y sin ofender. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el fruto de esta disertación? Dice la Biblia que en el momento que él expone la palabra, ¿cuántos van a exponer la palabra con autoridad? ¿Cuántos van a exponer la palabra con poder? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, Hechos capítulo 2, versículo 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Antes de la resurrección, Pedro no se iba a ganar ni a la suegra, que la sanó Jesús. Pero después de la resurrección, una palabra llena de poder desató una cosecha poderosa de 3,000 personas. Déjeme declarar en esta mañana que aquí se levantarán líderes llenos del poder de la resurrección, que en una sola casa de bendición ganarán 3,000 personas. Alguien tiene que creer lo que estoy declarando. Aquí se levantarán líderes de poder y autoridad, llenos de la resurrección, que en una sola predicación ganarán 3,000 personas. Diga conmigo: una cosa es antes y otra cosa es después. Así que la resurrección es una revelación muy importante que el pueblo de Dios tiene que recibir. ¿Por qué?
Porque la resurrección establece el reino de Dios y el dominio de Dios en la tierra. La resurrección es lo que nos permite gobernar y expandir su reino con poder y autoridad. Fue en el momento de la resurrección donde Jesús vence a Satanás, lo pone debajo de los pies y establece el reino de Jesucristo, restaurando lo que se había perdido desde Génesis. Fue la resurrección lo que dio y demostró a la humanidad que Él era Dios. Por eso usted tiene que recordar siempre, y sobre todo los jóvenes tienen que tener claro siempre, que lo único que nos diferencia de todas las religiones es que la tumba de todos los líderes sociales y religiosos que marcan la historia tienen sus cuerpos, pero la tumba de Jesús está vacía. Y como la tumba de Jesús está vacía, eso lo hace Dios, eso lo hace Rey, eso lo hace el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos, denle un aplauso a Dios por eso. Ahora, cuando Jesús resucita, Hechos capítulo 1, versículo 2, Hechos capítulo 1, versículo 2, los sumerge en ese poder hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó como vivo. Ya los había discipulado 3 años y medio, pero después Él resucita y dice: necesito darles un discipulado de gloria, así que los voy a reunir. Y dice la Biblia que durante 40 días les habló acerca del reino de los cielos. Pero pastor, luego no les había hablado ya. Sí, pero los estaba metiendo en otro nivel. Diga conmigo: hoy entro a otro nivel. Y en ese nivel los apóstoles recibieron el poder que necesita cualquier ser humano para cumplir el propósito de Dios. Nunca lograrás avanzar más de donde estás si no es con el poder de Dios. Y para que camines con el poder de Dios necesitas la resurrección. Vamos un momentico a Efesios capítulo 2, versículo 4. Cuando Jesús resucitó, usted también resucitó. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado. Léalo bien. ¿Qué dice? ¿Cómo estábamos nosotros? Cuando Jesús resucita, no solo resucita Él, nosotros también resucitamos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él, ¿qué? Nos resucitó. Diga conmigo: cuando Jesús resucitó, yo también resucité. ¿Cuántos pueden creerlo en el nombre de Jesús? Ahí está en la palabra. Ahí está en la palabra. Se lo voy a volver a leer. Y juntamente con Él, versículo 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso le digo que la resurrección te da gobierno. Vamos, dígale a la persona que está a su lado: la resurrección te da gobierno. Tú gobiernas con Jesús desde los lugares celestiales. Tú tienes el poder y la autoridad de decirle a la deuda que se vaya de tu casa. Tú tienes el poder y la autoridad de decirle a la enfermedad que se vaya de tu vida. Tú tienes el poder y la autoridad de decirle al divorcio que se vaya de tu matrimonio. Tú tienes el poder y la autoridad de decirle a toda circunstancia difícil que estás pasando que esa circunstancia se tiene que acabar, por cuanto Cristo resucitó juntamente contigo y te hizo sentar en los lugares celestiales con Él para gobernar, para dar triunfo absoluto y eterno. Por eso el salmista dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos debajo de mis pies.
Diga conmigo, mis enemigos están debajo de mis pies. Versículo 7. Te hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros, o sea estos. Mire lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Para mostrar en los siglos venideros, o sea esto, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las abundantes riquezas de su gracia? Es el resultado de la resurrección. Diga conmigo, el resultado de la resurrección va a ser evidente en mi vida. Entonces mire bien, primer resultado de la resurrección. Número 1, la resurrección de Jesús prueba que Él es verdadero y que fue aprobado por el Padre. Número 1, la resurrección de Jesús aprueba que Él es la verdad, que Él no es teoría, que Él no es opinión, que Él es la verdad. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra verdadera nunca pasará. Él es la verdad y la vida. Por lo tanto, lo que está escrito en su palabra es, y es lo que debe pasar en tu corazón. Número 2, la resurrección de Jesús prueba que la muerte es temporal y que la muerte está vencida. Quiero decirte en esta mañana que la resurrección te tiene que dar una esperanza gloriosa de que la muerte es temporal y que Jesús venció la muerte, la iniquidad, la rebelión, y tú como hijo de Dios, conocedor y experto en resurrección, vas a declarar que la muerte es temporal y no tiene autoridad sobre ti. Alce su mano al cielo y diga conmigo, la muerte es temporal y no tiene autoridad, está vencida. Número 3, la resurrección prueba que Jesús viene pronto por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, la resurrección nos muestra que así como Jesús sufrió, padeció temporalmente, asimismo todos tus sufrimientos son temporales. No sé si me entendió lo que le dije. Lo que usted está viviendo en este momento es temporal. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Dios tiene el control. De aquí vas a salir en victoria. De aquí vas a salir en gozo. Porque esta leve tribulación momentánea producirá en tu vida un excelente peso de gloria. Lo que hoy tú crees que te está destruyendo, ya te lo he dicho, no te está destruyendo, te está construyendo, te está volviendo más fuerte, te está dando la habilidad necesaria para el nuevo nivel de gloria que Dios tiene preparado para tu vida. Son algunos beneficios de la resurrección. Pero ahora le voy a mostrar misterios que hay en esa resurrección. Y con eso termino. Mateo capítulo 27, versículo 50. Mire esto. Antes de morir, Jesús dio un clamor. Dice la Biblia, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó ¿qué? El Espíritu. Está en la cruz. Vuelve a poner el 50. Habiendo otra vez ¿qué? A gran voz entregó el Espíritu. Fue un segundo clamor. Versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Yo me quedé meditando en ese pasaje bíblico. Dije, Señor, aquí hay un misterio. Porque yo puedo entender por la escritura
que antes de tu muerte hubo un clamor. Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo, sí, hay un clamor que anuncia la resurrección. Y empecé a entender esto. Escucha esto, poderoso. Los hijos de Dios van a experimentar la resurrección cuando en vez de defenderse, claman. Cuando él estaba expuesto en la cruz, le insultaron, le escarnecieron, sufrió el vituperio, el menosprecio, el rechazo. Le decían, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo. Si quieres salvar a la humanidad, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Pero él, ¿qué hizo? ¿Él qué hizo? Clamó. Y después de que clamó, guardó silencio. Entonces el Espíritu Santo me dijo esto, toma nota. Antes de ver la resurrección, primero tienes que experimentar tu propia muerte. Y tu propia muerte viene cuando tu carácter soporta el menosprecio, el rechazo y la injusticia. Cuando tu carácter soporta el peso de la injusticia, los insultos, la crítica, clamas a Dios y guardas silencio, es porque ahí tú estás muriendo. Porque nunca entrarás a la resurrección si primero no asistes a tu propio funeral. Y tu propio funeral es la muerte al yo. ¿Sabes por qué has venido pasando lo que has venido pasando? Porque Dios quiere llevarte a la resurrección. Pero no puedes ver en la Biblia resurrección sin primero la muerte. Dios te va a permitir levantar un clamor que te va a fortalecer para morir. Porque en las áreas donde no has experimentado la muerte, son esas áreas donde no has visto la resurrección. La muerte de Jesús fue antecedida por su silencio ante la crítica y la burla. Tú tienes que morir antes de ver la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. Otro misterio para caminar en la resurrección es que en Marcos 15:39 vemos quiénes fueron los primeros en ver a Jesús resucitado. ¿Se acuerda que pensábamos que era María Magdalena, la otra María y Juan? ¿Se acuerda? Mire lo que dice Marcos. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y después, más adelante, dice la Biblia en Lucas 16. En Lucas 16. Del versículo 1 en adelante, específicamente, Marcos 16. Marcos 16, no Lucas sino Marcos. En Marcos 16 dice: ¿quiénes fueron esas primeras en verlo? Capítulo 16, versículo 1. María Magdalena,
María la madre de Jacobo, ¿y quién más? Y Salomé. La pregunta es, ¿por qué estas mujeres y por qué el centurión pudieron reconocer su poder? Primero, el centurión, porque ya se lo dije, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero ya el poder de la resurrección, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé fueron las primeras, no los apóstoles. Siempre me ha impactado eso. Entonces yo me hice la pregunta, ¿por qué? Si más de 17 veces Jesús les había dicho que Él iba a morir e iba a resucitar. Y la respuesta está en el versículo 1 y 2 del capítulo 16 de Marcos. Los primeros que tenían que estar en la tumba, expectantes del milagro de la resurrección, ¿quiénes eran? Los apóstoles. No estaban ahí. Qué tremendo es ver que los líderes de una iglesia son los menos hambrientos por su presencia. Pues si le pasó a Jesús, no va a pasar en Dios. Está formando un pueblo. O si no, pregúntale a tu líder, ¿hace cuánto no viene el martes a orar? Hay algunos que hicieron así. Mire, el poder de la resurrección viene sobre tu vida cuando seas un hambriento y un apasionado por la presencia de Dios. Porque cuando eres hambriento, lo vas a buscar intensamente. Lo vas a buscar en la mañana, lo vas a buscar al mediodía, lo vas a buscar en la tarde, lo vas a buscar en la noche. Vas a proclamar ayunos personales, vas a proclamar vigilias, vas a establecer red de intercesión. ¿Por qué? Porque el que está hambriento busca. ¿Cuántos hambrientos hay acá? Mire lo que dice Marcos 16:2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Escucha esto: la oración a la madrugada te va a meter en la resurrección. La resurrección, oiga, la resurrección viene sobre aquellos que oran antes de que raye el alba. Si tú a partir de hoy estás de rodillas antes de que el sol se pose en tu ventana, vas a caminar en el poder que los apóstoles caminaron en Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Alce su mano al cielo y diga conmigo: voy a buscar a Dios de madrugada. Número 3. Vimos que no hay resurrección sin muerte. Amén. Diga conmigo: no hay resurrección sin muerte. Número 2, vimos que no hay resurrección sin búsqueda. ¿Cuántos van a buscar a Dios? Pues voy a hacer el examen el martes o el jueves. Aquí estamos de 5 a 7. Dígale que está al lado: busca a Dios. No hay resurrección sin muerte, número 1. Número 2, no hay resurrección sin búsqueda intensa, sin hambre. Número 3, Mateo 28, del 7 al 8. Mire esto tan poderoso. Ponlo desde el versículo 6. Cuando Jesús se le aparece a unos discípulos, mire lo que sucede en esos discípulos. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí
os lo he dicho. En el 7 hay una clave para aquellos que van a salir en el poder de la resurrección. La resurrección solo viene sobre aquellos que están decididos a testificar la palabra con prontitud y con poder. ¿Sabes por qué Él se le apareció a ellos? Porque ya Él sabía que a los discípulos, si se les aparecía por la incredulidad, ellos no iban a testificar. Pero se le apareció a otros, porque esos otros salieron de inmediato a testificar el poder de la resurrección. Escuche algo. En 8 días celebramos el Día del Amigo. Escuche bien. Lo estamos anunciando desde la primera celebración de este mes de abril, mes del destino. Póngame bien atención. Cada uno de los que están aquí, únanse a esta campaña todo por un alma. No te pido 10, no te pido 8. Cada uno de los que están aquí, un alma, una. ¿Y por qué solo te pido una? Porque esa persona la vas a acompañar hasta que se siente a la diestra con Jesús. Una persona, solo una. ¿Cómo lo vas a hacer? Escúchame bien, muy fácil. Número 1, mañana vas a orar por esa persona. Todavía no la vas a llamar, vas a orar. El Espíritu Santo va a poner en tu corazón una persona que necesita a Cristo, que no le conoce, que está enfermo, está sin trabajo, y a ti te va a dar dolor por esa persona. A ti te va a dar carga esa persona. Vas a orar el lunes. ¿Por qué vas a orar? Para que Satanás quite toda venda de sus ojos y quite toda sordera espiritual que no le permita oír a Dios. Eso lo haces el lunes. ¿Qué va a hacer el lunes? Todavía no lo va a llamar. El martes, segundo día de la semana. El martes, después de que ya oraste, lo vas a llamar a saludarlo. Todavía no lo vas a invitar a saludarlo, porque hace rato no lo saludas. Una conversación corta con esa persona. El miércoles vas a invitarlo a un café. Miércoles. Si quiere, invítelo a un café en una funeraria para que no tenga que gastar el tinto. No, porque de pronto me dice, pastor, no, es que de pronto no tengo para el tinto. El miércoles, ¿qué va a hacer? Un café. Y si no tiene para el café, pues en la funeraria le sale gratis el café. El jueves va a volver a llamarlo solo a saludarlo. Y el domingo vas a ir a recogerlo, no lo vas a citar. El domingo vas a ir a recogerlo y lo vas a traer a una celebración que va a haber en 8 días. Una sola celebración a las 9 de la mañana. ¿A qué hora es la celebración en 8 días? Nos está pasando algo porque estamos entrando en el poder de la resurrección. Y es que cada vez estamos creciendo más. La membresía está creciendo. Las casas de bendición están creciendo. Los ministerios están creciendo. Llevamos más o menos unos 10 domingos constantes con una asistencia alta. Eso nos va a obligar a comprar las propiedades de alrededor. Eso nos va a obligar a solucionar el problema del parqueadero. Pero usted tiene que tener paciencia, porque usted hace parte de este mover de gloria.
Esta es su casa. Usted llegó en el momento perfecto donde esta iglesia está explotando. En 8 días esto va a estar lleno de almas nuevas, lleno de familias nuevas, lleno de generaciones nuevas. ¿Cuántos están listos para eso? Entonces mire, ya estamos haciendo un convenio en el Americano. Nos van a cobrar por ahora 3,000 pesos no más. Parquee su carro allá. Llegue temprano, más o menos unos 70 carros nos caben allí. Más o menos. Por ahora. El otro año tendremos 3 celebraciones, 7, 9 y 11. Ya no cabemos. Dígale al que está a su lado, ya no cabemos. Entonces vamos a comprar más propiedades y vamos a establecer un templo precioso para Dios. Y sus hijos serán los adoradores, sus hijos serán los predicadores, sus hijos serán los maestros, sus hijos serán aquellos profetas de Dios que establecerán un reino inconmovible en Colombia. Amén, denle un aplauso al Señor. Entonces, la resurrección, cuando experimentas la resurrección, te vuelves un testigo de poder. ¿Qué hizo el discípulo? Fue y predicó con prontitud y de inmediato. Y por último, cuando entras en la resurrección, Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Con esto termino. Yo le dije en Semana Santa que trajera documentos, fotos, papeles de lo que usted consideraba que estaba muerto, porque Dios lo iba a resucitar hoy. Y le dije que hogares iban a resucitar, y le dije que negocios iban a resucitar, le dije que ministerios iban a resucitar. ¿Cómo va a pasar eso, pastor? Con la palabra. Jesús se acercó y les habló diciendo que toda potestad me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, 28, 19. Se nos trabó. No se preocupen. También vamos a comprar un computador nuevo. Por tanto, ¿qué? Y haced discípulos. ¿A dónde? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, para los que les da temor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. Si hay algo que produce satisfacción en uno, es ser instrumento de Dios. Que Dios te use para llevar bendición a una familia esta semana. Que Dios te use para traer un amigo que está en la inmunda, un amigo que está a punto de acabar su vida, su familia. Dios te va a usar. Vas a ser instrumento de bendición. Vamos a poner más sillas en la parte de atrás, en el corredor. Si tenemos que poner una pantalla, algo hacemos. Pero no va a haber una sola silla vacía en 8 días. Única celebración 9 de la mañana. Va a ser una celebración diferente. La alabanza está preparando algo poderoso, poderosísimo. Los jóvenes también están preparando algo poderosísimo. Toda la iglesia está lista para un domingo de gloria. ¿Cuántos están listos para ese domingo de gloria? Porque la resurrección hace que se despierte en nosotros el amor por los perdidos. No hay resurrección si no hay amor por los perdidos. ¿Cuántos están listos? Póngase de pie ahí donde está. Póngase de pie. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por habernos enseñado la importancia y el poder de la resurrección.
Hoy entendemos que esta resurrección es un segundo nivel de autoridad. Hoy entendemos que esta resurrección es un segundo nivel de poder. Hoy entendemos que esta resurrección va a traer resultados diferentes en todas las áreas de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, si usted trajo sus documentos, si usted trajo la foto de su familiar, si usted trajo los documentos de ese negocio, voy a desatar el poder de la resurrección en este momento. Y yo quiero que ahí donde usted está no se distraiga, cierre sus ojos, entre en un ámbito de resurrección. Milagros van a suceder en esta mañana. Milagros van a suceder. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, en este ámbito de resurrección, voy a leer tu palabra. Y tu palabra me va a dar la autoridad para declarar lo que está en Juan capítulo 11. Tú lo advertiste a Marta y a María. Juan capítulo 11, versículo 23.